Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecerte las noticias más importantes de la Iglesia Católica. Hoy es miércoles 9 de noviembre y estos son nuestros titulares. El Papa ha visitado Bahrein y ha insistido en la necesidad de que las grandes religiones formen un frente unido por la paz en el mundo. El cardenal Brenes ha insistido en la voluntad de la Iglesia en seguir dialogando con el gobierno sandinista de Nicaragua. El número de católicos sigue disminuyendo rápidamente en Canadá, aunque aún sigue siendo la religión mayoritaria en casi todo el país. Las matanzas de cristianos en Nigeria siguen sin tregua. Esta vez ha sido un numeroso grupo de católicos del centro del país los que han sido asesinados. Un obispo anglicano ha invitado a todos los que no aceptan la agenda LGTB a que se vayan de la iglesia y que formen su propia comunidad religiosa. El Papa ha llevado a cabo una visita a Bahrein, en el Golfo Pérsico, para pedir a todas las religiones del mundo a que se unan en un esfuerzo por lograr la paz en el mundo. En su encuentro con el Consejo Musulmán de Ancianos, el Papa recordó que ante los escenarios trágicos que vive la humanidad, donde prevalecen las quimeras de la fuerza y del dinero, los líderes religiosos están llamados a recordar que Dios y el prójimo son lo primero y que solo la trascendencia y la fraternidad salvan. Los males sociales e internacionales, los económicos y los personales, así como la dramática crisis ambiental que caracteriza los tiempos actuales, para el Papa Francisco, provienen del alejamiento de Dios y del prójimo, y es por eso que reitero que la oración y la fraternidad son las armas humildes y eficaces de las religiones contra quienes alimentan la guerra y el mercado de armas. Ante una humanidad cada vez más herida y desgarrada, que bajo el vestido de la globalización respira con dificultad y miedo, las grandes religiones están llamadas a ser el corazón que une los miembros del cuerpo, el alma que da esperanza y vida a las más altas aspiraciones. Esperan el surgir de un amanecer de luz y de paz. Para que esto pueda suceder, dijo el Papa, es indispensable una premisa, la libertad religiosa. Toda coacción es indigna del Omnipotente, porque Él no ha entregado al mundo a esclavos, sino a criaturas libres. Comprometámonos, entonces, para que los lugares de culto sean protegidos y respetados, siempre y en todas partes, y la oración se promueva y nunca sea obstaculizada. Pero no es suficiente conceder permisos y reconocer la libertad de culto. Es necesario alcanzar la verdadera libertad religiosa. Cada credo está llamado a examinarse sobre esto. Está llamado a preguntarse si obliga desde el exterior o libera interiormente a las criaturas de Dios, si ayuda al hombre a rechazar la rigidez y la violencia. Para el arzobispo de Managua, cardenal Brenes, el diálogo con el gobierno comunista debe seguir, a pesar de la persecución a que se ve sometida la Iglesia. El arzobispo de Managua, cardenal Brenes, ha dicho que el diálogo con el gobierno del presidente Ortega nunca debe detenerse, pese al aumento de tensiones entre dicho gobierno y la Iglesia durante los últimos años que han provocado una verdadera persecución contra la Iglesia. El Evangelio nos dice que siempre debemos orar por quienes nos critican, por aquellos que dicen cosas contra nosotros, y generalmente nosotros buscamos cómo tener un corazón tranquilo ante estas cosas y orar. El diálogo nunca se debe parar. Nosotros tenemos experiencia en eso, dijo el cardenal. Brenes reveló también que el Papa ha animado a los obispos de Nicaragua a ser mensajeros de la reconciliación. Habló de los sacerdotes que han decidido exiliarse tras denunciar asedio policial y de los religiosos que han sido expulsados o se les ha negado el ingreso al país sin que las autoridades expliquen las razones. Estamos queriendo ver qué es lo que nos está pidiendo el Señor.
¿Por qué estos sacerdotes no han podido regresar a Nicaragua? ¿Qué están descubriendo? ¿Qué descubrimos? A lo mejor el Señor les está mandando otra misión, dijo el cardenal. En este momento hay en Nicaragua un obispo en arresto domiciliario, otro exiliado, varios sacerdotes en la cárcel y un número elevado de sacerdotes que han tenido que huir del país para no ser encarcelados o asesinados. Además, muchos laicos implicados en labores pastorales también están en la cárcel. Cada vez hay menos católicos en Canadá y cada vez hay más sentimiento anticatólicos y ataques a la Iglesia en ese país norteamericano. La Oficina de Estadísticas de Canadá dio a conocer el pasado 26 de octubre los resultados del Censo de Población de 2021. Los católicos han disminuido en 2 millones en los últimos 10 años, bajando a 10,9 millones en 2021. De este modo, el porcentaje de católicos en el país disminuye hasta el 29,9% del total de la población. No solo disminuyen los que se consideran católicos, el número de quienes se identifican como cristianos también lo hace. En 2011 se declaraban tales el 67,3% de la población. En 2021 lo han hecho solo el 53,3% de la población, es decir, 19 millones de personas. Aún así, el catolicismo todavía sigue siendo la religión mayoritaria en casi todas las provincias canadienses, salvo en Nunavut, de mayoría anglicana. Quebec sigue siendo mayoritariamente católica, si bien observa un declive, del 74,7% en 2011 a 53,8% en 2021. La práctica religiosa también ha disminuido. Apenas un 20% de los canadienses acuden a las actividades religiosas. Una vez al mes, dato de 2019. El dato previo de 1985 indicaba que lo hacía un 40%. Las estadísticas muestran que el odio contra los católicos aumentó en más de 260% entre 2020 y 2021. Las personas sin afiliación religiosa suponen el 34,6% de la población y el 12,1% es no cristiana. Un 5% de los canadienses son musulmanes, lo que implica una duplicación desde 2011. Hay también un 2,3% de hindúes y 2,1% de sikhs. Los judíos son apenas 335.000, lo que también supone una disminución. Los musulmanes de Nigeria siguen matando cristianos. En esta ocasión han vuelto a ser los Fulani los que han matado a un numeroso grupo de católicos. Este fin de semana se ha dado a conocer que el pasado 19 de octubre tuvo lugar en el estado de Benue, en el centro de Nigeria, un violento ataque de pastores Fulani, musulmanes, en la que murieron asesinados al menos 71 aldeanos católicos. Se encontraron al menos 35 cuerpos después del ataque, y 36 cuerpos más fueron recuperados más tarde en campos adyacentes. Entre los muertos había mujeres y niños, junto con 2 policías. Funcionarios del gobierno del estado visitaron la zona tras los ataques. Afirmaron que ya que el gobierno federal es incapaz de detener la violencia, debería proporcionar armas a los grupos de defensa de los ciudadanos. Nos mantenemos en nuestra petición de que el gobierno federal nos dé una licencia para que nuestros guardias voluntarios lleven AK-47, dijo el secretario del gobierno estatal. Las agencias de seguridad se han visto desbordadas y nuestro pueblo tiene que defenderse. El obispo de Oxford ha dicho que los miembros de su iglesia que no aceptan la agenda LGTB deben irse y fundar su propia iglesia. El obispo anglicano de Oxford, Stephen Croft, ha pedido que la Iglesia de Inglaterra permita las bodas de parejas homosexuales, incluso si esto significa establecer una estructura episcopal alternativa para los sacerdotes y parroquias conservadores del anglicanismo. Lo que está en juego, dice Croft, es la pretensión de la Iglesia de Inglaterra de servir a toda la sociedad. Su postura anti-LGTBIQ+, está llevando a una dislocación radical entre la Iglesia de Inglaterra y la cultura y la sociedad a la que intentamos servir. El Colegio de Obispos se ha reunido esta semana para debatir cómo debe decidir el Sínodo General
la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo cuando se reúna en febrero, al final del largo proceso de consulta y educación de Viviendo en Amor y Fe. Croft es el único obispo diocesano en activo que ha declarado su creencia de que debería permitir al clero casar a parejas del mismo sexo en la Iglesia y a su vez poder casarse con parejas del mismo sexo. En la actualidad ninguna de las dos cosas está permitida, aunque los clérigos anglicanos pueden formar parejas del mismo sexo, con la condición de que permanezcan célibes. El obispo de Oxford es partidario también de que se garantice la libertad de conciencia para el clero y las parroquias que no quieran aceptar las tesis LGBT. Para ello se debería crear una estructura eclesial independiente equivalente a una iglesia paralela. Los argumentos del obispo anglicano de Oxford son prácticamente los mismos que los que usan los obispos católicos europeos para pedir que la Iglesia acepte las relaciones homosexuales y las bendiga. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a reflexionar sobre la influencia del aborto en el voto de los católicos. Durante muchos años, una parte importante de la jerarquía católica norteamericana y desde luego una parte muy importante de los votantes católicos han dicho que el aborto no debe de ser tenido en cuenta, al menos en primer lugar, como un elemento que decida el voto en unas elecciones. Esta ha sido su tesis. Dicen que el que la promulgó, la enunció por primera vez fue el difunto cardenal Bernardín, que fuera arzobispo de Chicago. Él elaboraría o habría elaborado la tesis de la llamada túnica inconsútil, aquella túnica de Jesucristo que no fue partida cuando los soldados echaron a suerte sus despojos. Según esta teoría, la teoría de la túnica inconsútil, no se podía decidir el voto en función de una cosa sola, sino que había que ver el conjunto. ¿Cuántos elementos, cuántas cosas entran en el programa político de un partido? Y valorar el conjunto. El aborto sería un elemento más de esos puntos que entran en el programa político que se apoya con el voto. Un elemento más. Lo mismo que sería un elemento más, por ejemplo, las políticas de la vida o las políticas de la familia, el apoyo a todas las tesis pro-LGTB. Un elemento más y no el más importante. Habría otros puntos en ese programa del partido político concreto, me estoy refiriendo al Partido Demócrata, que es el gran promotor del aborto en Estados Unidos. Habría otros puntos positivos que para esos votantes y para esa jerarquía justificarían apoyar con el voto a ese partido que es el promotor, entre otras cosas, del aborto. Bien, la teoría de la túnica inconsútil ha servido durante décadas a algunos obispos y a los católicos que han votado a ese partido para hacerlo con la conciencia tranquila. El aborto, han dicho, han repetido una y otra vez, el aborto tiene que ser sacado del debate político porque no podemos hacer del aborto el primer tema, el tema esencial a la hora de decidir nuestro voto. Y del mismo modo, han dicho, la comunión de los políticos abortistas también tiene que ser sacada del debate político. Es una cuestión privada. Esta ha sido la canción que llevan entonando jerarquía y laicos, ni toda la jerarquía ni todos los laicos, durante décadas para justificar el voto a un partido abortista como es el Partido Demócrata. Llevan diciendo lo mismo, se lo creen y han actuado en consecuencia. Pero ahora resulta que ese partido político, el Partido Demócrata, en las elecciones que están a punto de celebrarse en Estados Unidos, en esas elecciones ha colocado el aborto como el tema esencial de su campaña. Los republicanos hablan de la economía, ellos hablan del aborto. El aborto es el tema decisivo. Es decir, antes el aborto era secundario, sí, entraba como una cosa más a la hora de decidir el voto, como un elemento más, y ni siquiera el más importante.
Tampoco era lo más importante la cuestión de la defensa de la familia, ninguno de aquellos principios que Benedicto XVI estableció como los llamados principios innegociables: vida, familia, derecho de los padres a educar a sus hijos. Eso que eran cosas secundarias, elementos más delante o junto a otras que hacían que se pudiera votar con la conciencia tranquila a un partido abortista. Pero ahora, insisto, ese partido lo ha puesto en el primer lugar. Ha hecho del aborto el centro de su campaña, hasta el punto de que el católico presidente Biden ha dicho que, primero, el aborto es un derecho inalienable y que si él gana las elecciones lo va a convertir en una ley federal y que ningún Estado podrá rechazar o prohibir la realización de abortos en su territorio. Incluso ha dicho que el aborto ya no va a tener ningún tipo de límite en ningún Estado, incluido el llamado aborto por decapitación, que es una cosa aún más monstruosa porque el bebé está naciendo, sale primero la cabecita y en ese momento le meten una aguja que le atraviesa el cerebelo y queda muerto al instante. Terminan ya de sacar al bebé del seno materno, termina el parto y lo entregan generalmente o con frecuencia a las multinacionales que han participado en ese aborto para que, en muchos casos por lo menos, lo troceen para venta de órganos o lo usen para experimentación. El negocio del aborto. No cabe duda que esta decisión de Biden ha sido acogida con entusiasmo, sobre todo por aquellos que hacen ese negocio. Me refiero, entre otros, a la multinacional proabortista Planned Parenthood. Un presidente que se llama católico, que presume de ser católico, que comulga, un presidente dice que el aborto es la esencia de su programa, más aún, llega a decir que hay que elegir el aborto porque hay que salvar la democracia y que es la democracia la que está en riesgo porque se puede suprimir, se puede prohibir al menos parcialmente el aborto. La democracia, para ese partido y para su presidente, la democracia está esencialmente unida al derecho al aborto. El aborto es un derecho que no puede tener ningún tipo de límite, ningún tipo de restricción. Afortunadamente, bueno, todavía quedan, gracias a Dios, en Estados Unidos obispos coherentes con la fe católica y también laicos coherentes con la fe católica, afortunadamente, porque, por ejemplo, Monseñor Chaput, que ha sido hasta ahora, hasta hace poco, el arzobispo de Filadelfia, no ha dudado en decir que Biden es un apóstata, así lo ha dicho. Y los obispos que integran la Comisión Provida de la Conferencia Episcopal Norteamericana han dicho que termine ya, también refiriéndose a Biden, ese radicalismo extremado, ese radicalismo peligroso. ¿Y qué van a hacer ahora? Todos los que han estado cantando la canción de que el aborto es una cuestión secundaria, de que no debe de ser tenido en cuenta para decidir el voto. ¿Qué van a hacer ahora? Cuando el partido de sus amores, aquel partido que aman por encima de Dios, porque lo primero es su partido, ¿qué van a hacer ahora cuando ese partido dice que el aborto es lo esencial y lo más importante? Si es verdad que es lo esencial y lo más importante, tendrá que ser tenido en cuenta como lo esencial, como lo más importante a la hora de decidir el voto. Habrá que ser consecuentes. Me imagino que tendrán una gran consternación después de decir durante años que es una cosa secundaria, ver que el partido al que adoran, ese partido ha hecho del aborto lo más importante. ¿Y qué van a hacer ahora? Dirán que no es lo más importante y que no debe influir en el voto cuando el partido al que ellos votan y para el que reclaman el voto, cuando ese partido ha dicho que sí, que es lo más importante, me imagino que estarán arrinconados sin saber qué decir ante este cambio del Partido Demócrata. Posiblemente, estoy seguro, los más radicales seguirán votando al Partido Demócrata
porque les da exactamente igual, en el fondo, la cuestión del aborto y la cuestión de los derechos de la familia. Les da exactamente igual, porque primero es su partido y después viene Dios y todas las cosas, si es que después incluso viene Dios. Pero estoy seguro también de que hay otros que no son tan radicales, que no son tan extremistas y que se darán cuenta de que el aborto no es un elemento más junto con otros, la inmigración o la ecología, sino que el aborto es lo primero. Tiene razón el Partido Demócrata, es lo primero, porque lo primero es el derecho a la vida. Después vendrán todos los demás derechos, pero lo primero es el derecho a la vida. Y tiene razón el presidente Biden cuando dice que está en juego la democracia. Tiene razón, porque una democracia que se sustenta en el derecho a matar a un inocente, a un niño no nacido que no tiene culpa de nada, una democracia que se sustenta en eso no es una verdadera democracia. Lo dijo San Juan Pablo II, lo ha dicho Benedicto XVI y en muchas ocasiones también lo ha dicho el Papa Francisco. Una democracia sustentada en el derecho a matar a los inocentes es una democracia muerta, es una falsa democracia. Así que es verdad, es cierto. El aborto tiene que ocupar el primer lugar en el debate político como quieren los demócratas. Y efectivamente, el que vota el aborto en contra de lo que dicen, en este caso, el Partido Demócrata norteamericano, el que vota el aborto es el que está poniendo en peligro la democracia. La democracia está en juego, ciertamente. Y la democracia se salvará solamente si se defienden aquellos derechos que no pueden estar a merced de los intereses políticos. Y el primero de esos derechos es el derecho a la vida. Yo rezo por Estados Unidos. Las elecciones en Estados Unidos son decisivas para el resto de la humanidad. No es una cuestión únicamente local, no es una cuestión nacional. Estados Unidos dedica muchísimos millones a promover el aborto en el resto del mundo. Incluso influye de una manera decisiva en las políticas que se están intentando implantar desde las Naciones Unidas. Rezo para que el derecho a la vida triunfe en Estados Unidos, para que los católicos no colaboren con la apostasía de negar la primacía de la vida del inocente por encima de cualquier otro interés. Rezo por Estados Unidos y pido a los católicos norteamericanos que hagan caso a la Iglesia, que hagan caso a nuestro Señor Jesucristo, que hagan caso al Dios de la vida y que no colaboren con su voto con el enemigo del Dios de la vida, que es el demonio, que solo busca la muerte del inocente y de la humanidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo a través de nuestra página de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.